El tema de hoy, creo que es un tema cargado, polémico. La carraspera de Rafael también lo anticipa. Es la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad presentó un informe el año 2003, el 28 de agosto del año 2003, el día Tacna. Y a partir de entonces, el país se dividió un poco. Sin embargo, lo que queremos es, y ojalá se pueda, ese es por lo menos el espíritu de este programa, que a partir de las ideas, de las ideas opuestas, claramente en esta mesa, se pueda pues llegar a un cierto consenso. Yo no sé si es eso posible. ¿Tú qué crees? Fernando, buenas noches. Bueno, vamos a ver qué nos dicen hoy día nuestros invitados, porque en efecto la Comisión de la Verdad fue creada en el gobierno de transición de Valentín Paniagua. En el gobierno de Alejandro Toledo se le agregó varios miembros y también se le agregó una extensión, Comisión de la Verdad y Reconciliación. Ahora, estamos a 19 años de la presentación del informe, como te he dicho, en agosto del 2003 se presentó el informe, pero lamentablemente la reconciliación no ha sido posible. Y lo que estamos viendo hoy día es nuevamente una serie de problemas que no son exactamente los mismos, pero que se derivan de eso. Por ejemplo, acabamos de ver cómo el presidente del Consejo de Ministros ataca a la Fuerza Armada, ataca a la policía. Sale Bermejo, que es un todavía procesado por su vinculación con el terrorismo, a defender. Y salen los pronunciamientos de los altos oficiales de las Fuerzas Armadas en retiro a criticar. Entonces, todo esto sigue estando presente en la discusión. Vamos a ver si ahora nuestros invitados llegan a esa reconciliación o, por el contrario, se establecen los campos nuevamente. O las ¿Cuáles trincheras. son los puntos de diferencia, las ideas? Así es. Nuestros invitados esta noche son Carlos Rivera y Rafael Rey. Rafael Rey y Carlos Rivera. Buenas noches a los dos. Gracias por estar. Buenas noches, Fernando. Y la pregunta de hoy es: ¿sí cree que el informe de la Comisión de la Verdad divide a los peruanos? Sí, de momento ya está la gente participando. Lo pueden hacer colocando su celular en la parte inferior derecha de la pantalla, código QR. De momento sí, 52 personas creen que el informe de la CBR divide a los peruanos, 27 personas creen que no. Bueno, a ver, primero las cartas iniciales, ¿no? ¿Por qué a favor del informe y por qué en contra del informe? Tratemos de ir, calculemos 2 minutos iniciales para luego tener tiempo para desarrollar los temas. A favor y en contra. ¿Por qué a favor? Porque el Perú salía de un escenario no solamente difícil, crítico, sino de un proceso de violencia política que había arrastrado la muerte de, lo dice la CBR, hace una proyección de casi 70.000 peruanos, que había generado una crisis institucional absolutamente grave, pero que sobre todo había generado una suerte de impunidad, ¿no es cierto?, sobre los crímenes perpetrados por Sendero Luminoso y los crímenes perpetrados por las Fuerzas Armadas o Fuerzas del Orden. Y por lo tanto, era indispensable que el país merezca una explicación, ¿no es cierto?, lo más seria y lo más documentada posible. Una explicación de por qué había ocurrido eso, ¿no es cierto?, qué hechos graves se habían perpetrado. La Comisión de la Verdad dice hay hechos considerados como violaciones a los derechos humanos y crímenes contra la humanidad, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ¿quiénes son los responsables? La CBR aporta, creo yo, un nivel de conocimiento a profundidad sobre las razones del conflicto, por qué Sendero Luminoso le declara la guerra al Estado y a la sociedad peruana, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los elementos políticos, institucionales que favorecen el crecimiento del Sendero? Recordemos, Sendero aparece en Chuchi, mayo de 1980, y a fines de la década de los años 80 está en todo el Perú. Algo había ocurrido, ¿no es cierto? Y por lo tanto la CBR dice, oye, hay que analizar a profundidad esto, ¿no es cierto? Hay que señalar las responsabilidades, y la CBR creo lo señala de una manera bastante concreta, y sobre todo hay que hacer mucho en el Perú. Hay un conjunto de recomendaciones que plantea la Comisión de la Verdad en su informe final, que como dijo Fernando, va a cumplir 19 años de haberse sido presentados, para que esto nunca más vuelva a ocurrir. Rafael. Eso fue. Yo primero que nada, Jaime, quiero darle las gracias a Canal N. Es la segunda vez en más o menos 5 o 6 años que tengo la oportunidad de estar aquí. Yo con la señora colombiana Clara Elvira Ospina estaba vetado en este canal, textualmente hablando, pero con Gilberto Hume, que es un hombre que todos conocemos, que es de primera,
la cosa es distinta, ¿no? Me han invitado al programa de Ricardo, no Ricardo, perdón, Mientras te acuerdas, ¿por qué no vamos avanzando, te parece? ¿Por qué ¿Por qué en contra del informe? No, voy a hacerlo, pero no puedo dejar de decir esto. Gracias por no eso. puedo Gracias dejar por de eso. decir esto, de darle gracias al Canal N por haber superado la etapa de veto. Acá no hay veto a nada. Ahora no, en la época de la colombiana sí. Hablo cuando... Ahora sí, bueno, es. así que muchas gracias. Primero, la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación, como ha recordado Fernando, ¿con quién hay que reconciliarse según la Comisión de la Verdad? No lo dicen expresamente en ninguna parte del informe, pero lo que los peruanos de buena voluntad intuimos es que tenemos que reconciliarnos con los terroristas. Porque te voy a decir una cosa, yo no tengo nada que reconciliarme con nuestros campesinos que fueron asesinados por Sendero Luminoso. Yo no tengo nada que reconciliarme con la policía y con las fuerzas militares, con las fuerzas armadas que nos defendieron del ataque sistemático de esta banda de criminales y asesinos. Así que lo de la reconciliación es simplemente un flatus vocis, nada más. Pero bueno, estoy en contra porque, primero, en el Perú no se produjo ninguna violencia política. La violencia no tiene apellido. Hay una sola acción armada que es legítima, que es la del Estado. Toda acción armada para matar a otro es ilegítima. Así que no acepto, desde el primer momento no aceptamos, yo y muchos peruanos, que se le llame violencia política. Esto fue una sonada terrorista en contra de toda la población peruana, en contra del Estado peruano y del Estado de Derecho. En segundo lugar, porque mienten con todo desparpajo los de la Comisión de la Verdad. Porque, por ejemplo, nunca han explicado cómo sacan los 70.000 víctimas. Por supuesto, basta que sea una víctima para que sea un gran escándalo, evidentemente. Pero, en realidad, los 20 y pico mil personas están identificadas. Las otras las hizo el famoso gringo ese sobre la base de una teoría de cómo calcular el número de especímenes en un grupo de pescado. Un cardumen. En un cardumen, ¿no es cierto? Porque de 20 y pico mil personas hay nombre y apellido. Del resto, hasta 70.000, no hay ni siquiera el apodo. No solamente no hay DNI, no solamente no hay cuerpo, no solamente no hay parientes, no hay ni siquiera un DNI inventado. Porque la impunidad, ¿qué tal, raza? Porque la Comisión de la Verdad pone a las fuerzas del orden que, cumpliendo su deber, defendieron a la sociedad en el mismo nivel que Sendero Luminoso. Y no es así. La Comisión de la Verdad dice que el 54%, más o menos, no recuerdo exactamente la cifra, pero el 54% aproximadamente era de las muertes fueron ocasionadas, responsabilidad, de Sendero Luminoso. Sí, eso dice el informe. 30 y pico por ciento. MRTA. No. Las Fuerzas Armadas. De las Fuerzas Armadas. Y del MRTA el 1.5%. Ya, pero hubo... Un momento, déjame terminar la idea. Las Fuerzas Armadas. Termina rápido porque Déjame terminar la idea. con los demás. Si el 30 y pico por ciento de 70.000 significan 21.000 personas, quiere decir que tendrían que demostrar dónde están las 21.000 personas que fueron ejecutadas por las Fuerzas Armadas. Ahora bien, yo pongo el siguiente ejemplo. Si en un asalto al banco, a un banco cualquiera, el asaltante mata a dos empleados del banco y el policía mata a 2 asaltantes, ¿cuántas son las víctimas? 4, las víctimas mortales. Según la teoría de la Comisión de la Verdad, el 50% es responsabilidad del policía y el otro 50% de los asaltantes. Ya, ok, hasta ahí. Termino. Yo digo que ya. Hasta un niño de 9 años sabe que el 100% es responsable de los asaltantes. Ya, porque el policía tratemos de combinar el diálogo, ¿ya? Para que no parezca un Bueno, ok, sólido. perdón, disculpe. Sí. Ya, a ver, ¿quieres preguntar o vamos con Carlos? Sí, yo quiero preguntar. Yo creo que el punto, en mi opinión, más importante de lo que ha dicho Rafael es la Comisión de la Verdad, en efecto, pone al mismo nivel fuerzas del orden
con terroristas? O sea, ¿es así? Es lo que te Pregunta, está preguntando. ¿Lo pone al mismo nivel? No. ¿Estamos hablando de la misma cosa? No, no, ¿en qué momento? ¿En qué? No, pero ¿Cómo no? Digo, ¿en qué momento? O sea, Rafael lo ha fundamentado. A ver, tú. mi argumento de ¿Cuál la es tu revisión argumento? del informe como este, que tiene 9 tomos, en ningún lado, en ninguna parte de los 9 tomos del informe final de la CBR se coloca en la misma dimensión. Perdón, dice Déjalo o no dice hablar, eso? pues, déjalo hablar, déjalo hablar. Maestro. Ya. Democracia, Tranquilidad, democracia, ¿de acuerdo? tranquilidad. Ya. En ninguna parte del informe de la CBR se equipara las Fuerzas Armadas con Sendero Luminoso. Leamos simplemente las conclusiones. La CBR parte de hacer un reconocimiento histórico a la labor de defensa de las Fuerzas Armadas. Obviamente, su labor no era solamente hacer reconocimiento, su labor era determinar qué cosa había pasado, ¿no es cierto? Y sí es cierto, mira, en el mundo hay más o menos 2 informes, 13 con el de Colombia seguramente, ¿no? En casi todos, el principal responsable son los agentes del Estado. El informe de la CBR es el que sale del cuadro y dice, oye, acá hay una responsabilidad de primerísimo orden en los crímenes perpetrados por Sendero Luminoso. Y dice efectivamente, de los que hemos contabilizado, no de la proyección, sino de las víctimas mortales que identifica, que son alrededor de 18.000 víctimas peruanos con nombres y apellidos. Dice, de esos, 54% han sido asesinados por Sendero Luminoso. ¿No es cierto? Y además dice, la cúpula de Sendero Luminoso tiene responsabilidad en la comisión de crímenes de lesa humanidad. Lo dice el informe en sus conclusiones. Y dice, eso tiene que ver con la absoluta concepción totalitaria de la política de parte de Sendero Luminoso. Eso no dice las Fuerzas Armadas. Eso en ningún momento dice respecto a eso a las Fuerzas Armadas. Sí dice efectivamente que hay graves violaciones a los derechos humanos en determinados lugares y en determinados momentos, por la generalidad, por la sistematicidad, hay crímenes de lesa humanidad, ¿no es cierto? Y que, por lo tanto, quienes han ordenado y ejecutado esos crímenes tienen que responder ante la justicia. Y por lo tanto el informe de la Comisión de la Verdad aporta un elemento, yo diría, concluyente en el sentido de lo que es una investigación que no es una investigación judicial, para que eso sea, de alguna manera, en algún momento, judicializado. Y eso es lo que ha venido ocurriendo en los últimos 16 años en el sistema de justicia. Los casos presentados por la Comisión de la Verdad y otros tantos, ¿no? Pero eso me parece que es tratar de argumentar un hecho que en ninguna parte del informe, sino que me digan qué tomo, qué página el informe pretende equiparar. En ningún momento hay una equiparación, ¿no es cierto? En ningún momento hay una equiparación. Hay un destacar del rol de las Fuerzas Armadas frente a un ataque violento, indiscriminado, de carácter político, porque la violencia de Sendero, ¿qué pretendía? Pretendía tomar el poder, ¿no es cierto? Era un partido que pretendía tomar el poder a través de las armas. Ya, eso es violencia política, pues. ¿No es cierto? No es violencia común. Tu ejemplo del asalto, ese es Querían violencia capturar común. el Estado, ¿no? ¿No es cierto? Quería capturar el Estado. Y crear la República Comunista del Perú. Sí, o algo por el claro, estilo. pero no deja, pero eso no cometieron significa crímenes, violencia política, y cometieron porque el delitos. apellido política pretende justificar esa violencia. En ningún Ese momento. es no, ahora lo dices, pero todo el informe de la Comisión de la Verdad pretende eso, todo el informe de la Comisión de la Verdad. ¿No era la Pero, cuarta espada del maoísmo? A ver, impunidad, él acaba de decir, dice que no ponen el mismo nivel, pero acaba de decirlos en la primera parte, felizmente está grabado y lo pueden los televidentes comprobar, él ha dicho que hubo impunidad para los de Sendero Luminoso y para los de las fuerzas del orden. Así es. No, señor. Los de las fuerzas del orden no cometieron ningún delito? crimen. ¿Ah? Las ¿Cómo? las fuerzas del orden Fuerzas no Armadas. cometieron ningún crimen. Que pueden haber cometido algún crimen algunos miembros de las fuerzas del orden, muchos menos de los que imaginan los de la Comisión de la Verdad, y además, perdona, varios de los, por lo menos uno, de los miembros, o sea, los comisionados de la verdad, concretamente el que en paz descanse, Carlos Tapia, ¿no? Él mismo ha reconocido que él ponía bombas en sus años en el MIR, ¿no? Y que la acción más trascendente, son palabras textuales del señor Tapia, en sus declaraciones y en sus libros que aquí tengo, no me da tiempo, que la acción más eficaz, más, no recuerdo la calificativa que dio, fue la emboscada que mataron a 7 policías. Bueno, ese señor
compañero de Abimael Guzmán, que pidió la libertad de Abimael Guzmán en el año 70, ese señor fue nombrado miembro de la Comisión de la Verdad, junto con Carlos Iván de Gregori, junto con Antonio Díaz Martínez, Antonio Díaz Martínez no, junto con Carlos Iván de Gregori y junto con Alberto Morotti. Bueno, todos ellos pidieron, aquí están, todos los publicaciones en distintos medios de comunicación que decían nada menos que lo siguiente. Hace un mes, estoy hablando del año 70, 24 de julio del 70, hace un mes fue apresado y conducido a Lima el profesor Abimael Guzmán Reynoso y no se conoce prueba alguna que justifique su larga detención. Sí se conocía. El de Chuchis no fue el primer atentado de Sendero Luminoso. Fue en el año 69 en Huanta. Ese fue el primero. Lo que pasa es que no se llamaban Sendero Luminoso, pero era conducido por Abimael Guzmán. Y el gobierno militar identificó al cabecilla, que era Abimael Guzmán, y a una serie de profesores compañeros de él. Su esposa. Su esposa, por supuesto, de la que se enamoró Tapia. No. Bueno. Sí, se enamoró Tapia y esa fue la razón por la que se peleó con Abimael Guzmán, no porque discrepara de sus métodos, pero en fin. Y decía, ante esta situación, la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional San Cristóbal protestan enérgicamente por la prisión del doctor Guzmán y por esta violación de sus derechos humanos. Estos hicieron campaña para que en el año 70 el señor Abimael Guzmán, que ya era culpable de un atentado terrorista en Huanta, fuera liberado. Y el gobierno militar finalmente lo liberó. Tú has dicho que las Fuerzas Armadas no han cometido No, las Fuerzas Armadas no. Si tú cometes un delito, ¿tú crees que sería lógico decir el canal N ha cometido un delito? Sí. ¿Te parece? Sí, porque lo hago en la pantalla de Elena. Bueno, ok. Claro. Bueno, esa es tu opinión, no es mi opinión y no es la opinión. Obvio. Si yo lo hago, yo no estoy si yo agarro y digo una sandez en esta pantalla, van a decir Canal N lo hizo y me votarán. No seas demagogo, no seas demagogo. No empieces con los adjetivos. No, adjetivos, ¿por qué? No, es demagogia. Ya, pero yo no he dicho yo no te voy a decir demagogo ni nada. En el Canal N. No empieces con los adjetivos. No, ok, quito la palabra para no retire la palabra, señor Rey. Ya está, estamos en el Parlamento acá. Parece que es el Parlamento. Es una tontería, dicho sea paso también eso, pero bueno, ok, para que no te ofendas, ¿ya? A mí no me vas a atarantar. Otra vez. No, ¿cuál es el calificativo? No me vas a atarantar. Anda al punto, por favor, Jaime, Rafael. si tú cometes un delito, no estoy hablando en el canal, sería absurdo que culparan al Canal N. Un socio del Club Regatas comete un crimen, ¿y tú crees que es lógico que al Club Regatas lo culpen? La directiva del Regatas te aseguro que va a investigar el crimen. Yo no acepto, como muchos peruanos, que se diga que las Fuerzas Armadas cometieron delitos. No, el punto, si me permiten, el punto es muy sencillo. Al que se refiere Rafael, el que está discutiendo. El punto es, hubo una política sistemática de las Fuerzas Armadas para violar los derechos humanos, ese es el tema, esa es la o pregunta. Fueron acciones de determinados individuos en los combates, en el curso de la lucha antisubversiva. Porque ¿no? ha habido... Martín Rivas, por ejemplo. No, claro, ha habido... La guerra de baja intensidad. Ha habido en América Latina discusiones sobre eso en algunos países donde se violaron los derechos humanos y donde aparentemente se pudo demostrar que desde la cúpula de las Fuerzas Armadas había una política destinada a eso. Ahora, ¿eso es el caso del Perú? Sí. Esa es la discusión que creo que está Vamos planteando a darle el Rafael. turno de la ¿O fueron palabra ahora a solamente Carlos Rivera? Hechos cometidos por determinados mandos militares? Carlos. La respuesta es sí, sin duda alguna. Hubo una política. duda? Ya pues, maestro, por favor. Ya pues, Está bien, es tu opinión. La respuesta es sí. Y hay hechos que lo acreditan. Acá tengo uno, documental. A ver, los crímenes perpetrados en el cuartel Los Cabitos, sobre lo cual hay sentencia condenatoria. El crimen de la matanza de Acomarca. Hace solo 2 meses se entregaron los restos de 81 personas asesinadas. Los crímenes perpetrados en Pucayaco, ¿no es cierto? La matanza del Frontón, la matanza de Cayara, la matanza de Sillajasa, la matanza de Jarpajasa.
Crímenes que básicamente denotaban una característica común. Putis, ¿no es cierto? Putis, 124 personas eliminadas en una mañana. 124 personas. Eso podría ser un exceso de un militar. A Comarca, la muerte de más de 70 personas. ¿Podría ser el exceso del joven Telmo Hurtado de 23 años? De ninguna manera. Eso fue el resultado de una política institucional del ejército peruano en las zonas en las que tenía un control militar absoluto sobre la base de los comandos políticos militares. Eso fue cambiando, ¿no es cierto?, hacia fines de los años 80. Y hay un documento que es este. El documento del Ministerio de Defensa, Guerra no convencional contra su subversión, julio del año 89. El ejército en el COINDE, ¿no es cierto?, liderado por ¿quién? Nicolás Hermosa Ríos, desarrolla una evaluación y dice, a ver, desde que hemos entrado a Ayacucho, diciembre del 82 hasta 89, ¿cuál es el curso de la guerra? La estamos perdiendo, ¿no es cierto? Sendero estaba arrinconado en Ayacucho y el 89 Sendero está en todo el Perú. Algo había ocurrido. La estrategia contrasubversiva de tierra arrasada no había dado ningún resultado. El ejército estaba perdiendo. Hay un replanteamiento de la estrategia, ¿no es cierto? Y eso tú lo has visto, tú lo conoces perfectamente, Fernando. Hay un replanteamiento dirigido a darle un rol protagónico a los aparatos de inteligencia, a partir de ese documento, 1989, ¿no es cierto? ¿Qué dice el documento? Bueno, el documento habla de que el ejército puede eliminar personas. El ejército puede eliminar personas, ¿no es cierto? Dice que se haya recibido informaciones suficientes para garantizar el éxito de la eliminación, que la eliminación planeada pueda llevarse a cabo totalmente. Esta operación tendrá en cuenta que el jefe, los miembros más destacados de la OPA, la Organización Política Administrativa, como se denominaba a Sendero, se hayan demasiado comprometidos en la subversión para que puedan esperarse de ellos un cambio. Y se ordena la eliminación. Un documento, un manual del ejército peruano. Y como este hay del año 91, manuales de inteligencia que determinan cómo se debe eliminar personas. En el juicio Fujimori se revelaron por lo menos 3 manuales de inteligencia. Por lo tanto, ¿eso qué es? ¿El hecho individual de una persona? ¿O es la política institucional del ejército y del Estado que va caminando en una dirección en la década de los años 80? Y ahí están las evidencias, no de lo que yo creo, no de lo que dice la CBR, sino lo que el Poder Judicial ha acreditado en sentencias emitidas contra efectivos militares, como el general Mori, por ejemplo, el que ordenó la matanza en el caso a Comarca, ¿no es cierto? Y eso cambia fines de los 80 y se consolida el año 90-91 con Fujimori y Montesinos. Dicen, los aparatos de inteligencia van a ser el elemento central de la nueva estrategia. No es que ya no matan, sino que eliminan de una manera más selectiva. En los 80 se mataba a 70 como en la Comarca, porque la lógica era todos son sospechosos. O 124 como en Putis, porque todos son sospechosos. A partir de la década del 90 se comienza a seleccionar personas. Y un caso evidente, los desaparecidos de la Universidad del Centro, del año 89, 90, 91, 92, hay 4 generales que dirigen la 31 División de Infantería. Los 4 generales desarrollan la misma política y desaparecen a cerca de 80 estudiantes. O sea, eso es política institucional, ¿no es cierto? Y eso yo me remito a los expedientes judiciales. Bueno, yo le recordaría a David Rivera, Carlos Rivera, si se acuerda de una entrevista que nos hicieron en conjunto de Colombia en NTN. ¿Lo recuerdas? No más. Fue única. Es la única que nos han entrevistado los dos. ¿Qué pasó en esa entrevista? Yo le hice una pregunta a Carlos Rivera, que se la quiero repetir ahora, porque recuerdo tu respuesta. Como no quisiste responder, la entrevistadora le dijo, señor Rivera, pero le ha hecho una pregunta muy sencilla. Dime, los delitos de lesa humanidad, para ti y para otras ONGs como IDL o como Justicia, en fin, muchas otras, la Coordinadora, etcétera, ¿pueden ser cometidos por los terroristas? Te lo acabo de leer, maestro. No se estaba atento. Perdón. ¿Qué contestaste en esa entrevista? No recuerdo el soy. No, yo sí tú no recuerdas. No recuerdo. Ok, no me interrumpas. No me interrumpas. Espérate. No me interrumpas. Yo sí recuerdo. Ya. Contestaste no. Los delitos de lesa humanidad solo pueden ser cometidos por los agentes del Estado.
No creo que eso haya respondido. Bueno, esa es exactamente tu No respuesta creo que y eso tengo haya la respondido. grabación para probarlo. Maestro, si quieres, Lo he traído. me manda la grabación, Sí, por pero supuesto yo no que te lo creo voy a que mandar. eso Ya. te haya respondido, Puede ser, porque perdón, desde hace pero muchos está años... Después que te interrumpiendo. responda, ya. Está interrumpiendo. Continúa, Está continúa. interrumpiendo, Tú me ¿no? hiciste una Bueno, pregunta. entonces, no, por ya, eso. Y contestaste que no, que solo podían ser cometidos por los agentes del Estado. ¿ya? Ya, no es lo que Esa es la forma en que pensaban y piensan. Lo que pasa es que, claro, es tan absurdo que después van cambiando de opinión o van colocándose para que piensen distinto. Pero fíjate tú, has enumerado toda una serie de hechos que evidentemente resultaron violaciones de derechos humanos. Pero no has nombrado en ningún caso, ni has probado que haya sido orden de las Fuerzas Armadas como tales. En segundo lugar, no me interrumpas, en segundo lugar, ¿te acuerdas, por ejemplo, solo un caso de Aconmarca, pero no mencionas para nada Lucanamarca, ¿no es cierto? Esa es la tendencia, esa es la forma de estos señores, de Rivera y de muchos otros, porque ponen efectivamente en el mismo nivel. Y repito, la violencia, no, la fuerza, el uso de las armas, el único uso legítimo de las armas para los civiles es la defensa personal y para los militares el uso reglamentario de sus armas. Pero para los terroristas no hay ningún derecho que utilicen sus armas. De manera que eso lo sobreponen ustedes a cualquier cosa para poner en la misma balanza tanto a las fuerzas del orden como a las fuerzas armadas, a los terroristas. Y claro, la excusa siempre es, así lo ha determinado el Poder Judicial. ¡Claro! ¿Y ustedes creen que los peruanos confiamos en el criterio de los jueces y de los fiscales del Perú? ¿Ustedes creen que los fiscales y estos La barbaridad. adiestrados, no me interrumpan, ¿Del sistema de justicia? adiestrados... No es un soliloquio, Rafael, ¿ah? No, No ya te sé que no es equivoques. un soliloquio. O sea, te puedo hacer repreguntas. Está o sea, bien, sí, ¿no? pero déjame terminar la frase. O sea, no estamos en Willax, Déjame estamos terminar aquí... la frase. No, ¿ya? no, perdona, en Willax, míralo, por lo menos, para que veas que no interrumpimos nunca. Ya, A pero nuestros acá invitados. sí se puede Todos interrumpir. A nuestros invitados, Acá nunca. se puede hacer repreguntas. Sí, sí, también en Willax las hacemos, Ya. pero respetamos a nuestros Ya. invitados, aquí no. Pero tú has dicho que los fiscales y los jueces... no hay que Están hacer- adiestrados por las ONGs, Entonces claramente. no hay que hacerles caso a los fallos que No, emiten los no, jueces. lo que no hay es que permitir que sigan adoctrinados por ellos. Ya. Porque, por ejemplo, para los delitos minuto, de por lesa favor, y humanidad, vamos con Carlos. yo te Sí, digo, sí. A todo ver. delito de lesa humanidad implica evidentemente un atentado grave contra los derechos humanos, evidentemente. De Pero los más no graves. todo atentado grave contra los derechos humanos implica lesa humanidad. En eso tienes razón. Ah, ok. Sí, ¿Me claro. puedes mencionar las 5 condiciones que existen, jurídicamente hablando, no en el derecho nacional, porque no existe, sí, bueno, salvo una sentencia del Tribunal Constitucional, pero no en la legislación, pero sí en el derecho internacional y concretamente en la Corte Penal Internacional para la ex Yugoslavia? ¿Me puedes mencionar las 5 condiciones, porque de eso he querido debatir hace años contigo, claro. sobre el derecho de lesa humanidad? ¿Me puedes mencionar, sin mirar papeles, Vamos las cerrando, 5 Rafael. condiciones para que un delito sea considerado o pueda ser considerado delito de lesa humanidad? Ay, mira, antes de que respondas esa pregunta, que lo voy a hacer, Ya. ¿por qué no menciono a Comarca? Porque creo que o Lucanamarca, porque creo que la pregunta anterior era si es que los militares habían cometido un crimen y si es que eso respondía a políticas institucionales. Ya. Y yo lanzaba una media docena de grandes casos que acreditan que efectivamente sí, hubo una política institucional. Ya. Menciono Lucanamarca y simplemente pongo un dato al costado. ¿Cómo sí se conoció Lucanamarca? Por el informe de la CBR, ¿no es cierto? La CBR presentó 47 casos, uno de ellos es Lucanamarca. Y tú que tanto criticas al fallecido Carlos Tapia, al gran Carlos Tapia, y a una persona tan importante en el mundo intelectual peruano como Carlos Iván de Gregori, son ellos los que suscribieron ese tipo de informes. Sí, claro. Y son ellos los que te permitieron, ¿qué cosa finalmente? La condena de Ismael Guzmán y la cúpula de Sendero Luminoso. Hazme el favor. O sea, gracias a ellos. Deja pues, Rey. También hagamos diálogo. Vamos, Carlos. No se pueden hacer preguntas. No, O al sea, contrario, acá Solo sí. él puede Acá hacer sí. Y en los preguntas. casos, Sí. Solo y en Jaime los Chincha casos puede de hacer Lucanamarca,
Tú no. Hay un dato importante, ya que tú tanto criticas al Poder Judicial y dices que está totalmente sometido a las ONGs. En Lucanamarca, la sentencia condenatoria contra Guzmán de octubre del año 2006, el Poder Judicial, la Sala Penal Nacional presidida por Pablo Talavera, marca un precedente. Sería el colmo que no lo hubiera hecho. Pero marca un precedente y dice, eso es una grave violación a los derechos humanos. La Fiscalía, en el caso Soras, ha dicho, es un crimen de lesa humanidad. La Comisión de la Verdad, maestro, por eso no sé dónde sacas esa entrevista el que tú haces mención hace un momento. La Comisión de la Verdad, ¿qué cosa es lo que dice? Para la CBR, el PCP-SL fue el principal perpetrador de crímenes y violaciones de los derechos humanos, tomando como medida la cantidad de personas muertas No y dice de lesa desaparecidas. humanidad. Vuelve a leer. Ese es el punto. Vuelve a leer. Conclusión número 28, Rafael Rey. Léela. Se ve que no has leído Léela, el informe. léela, Se ve que no sí has la he leído el leído, informe. sí la he Ese es leído. el problema. Todo, que léela. tú hablas con el hígado, Léala. maestro. La CBR señala que por la generalidad y sistematicidad de las prácticas, miembros del PCP y en especial su dirección nacional y su denominada jefatura, ¿quién? Guzmán, ¿no es cierto? El que dices que es amigo de Tapia, tienen directa responsabilidad en la comisión de crímenes de lesa humanidad en el marco de ataques armados contra la población civil cometidos a gran escala o bien como parte de otros. Ok. ¿Fueron condenados o denunciados por lesa humanidad? Que yo sepa, no. Ah, ¿No es cierto? ok. Ya. Eso es todo. Pero esa es labor de la Fiscalía. ¿Cuánto ¿no? le dieron Exacto, de condena? exacto, de la Cadena Fiscalía. perpetua, ¿no? Cadena Exacto. cadena perpetua. Era responsabilidad de la Fiscalía. ¿no? A eso me refería. A eso me refería. Porque muchos militares están acusados de lesa humanidad y ni un solo terrorista, ni siquiera Te Abimael estoy Guzmán, diciendo, está acusado de te lesa estoy humanidad. diciendo que en el caso por la Lucanamarca justicia se peruana. califica el caso como violación a los derechos humanos grave y en el caso Soras hay una imputación de crimen de lesa humanidad. Bueno, contestan Ahora- los cinco casos, las cinco Bueno, condiciones. sistematicidad, generalidad, política Depende, institucional, despacio, ¿no es cierto? Despacio para que la Ataque gente a la entienda. población No civil. entiendo, pero para que los No televidentes tenemos toda la noche, Dejamos pues, ahí. oye, Para que no tenemos- los televidentes entiendan. No tenemos toda la Despacio, noche. despacio. A ver, Ya te he dicho, primero, ¿Vas a conducir el programa ya? política institucional, A ver, parece, a ver, ¿sí? a ver, a ver, no vamos. declarada. A ver, tranquilidad. A ver. Política institucional que pudiera ser no declarada. Los crímenes del destacamento Colina, ¿no es cierto? no. No, eso no es Las política condiciones. institucional. No estoy hablando. No, La no, guerra- no me la digas guerra de la Generalidad, policía. generalidad, una multiplicidad de casos, sistematicidad, es decir, el crimen fue Señor, organizado. esa es la Víctima, misma. Víctima, no es la misma, Perdóname, pues. es la misma condición. Generalidad o Generalizado sistematicidad y no sistemático. Es la es- misma condición que Tú- se establece. Maestro. Esa es una. ¿De acuerdo? Sí. La sistematicidad da cuenta de qué? De una organización previa para el crimen. Correcto, correcto. Y la generalidad, lo dicen los instrumentos Las internacionales, las víctimas, ¿no es cierto? sí. Que parece que no has leído, hablan de un gran número de víctimas. Y el No, elemento más importante, la víctima tiene que ser población civil. Correcto. Y que el perpetrador tenga conocimiento del ataque. Ya. No solamente del ataque. El perpetrador tiene que saber que es miembro de ese ataque sistematizado y generalizado. No lo dice. Perdona. Ninguna lo dice- norma dice eso. Perdona. Ninguna lo dice. norma. La jurisprudencia de la Lo- Corte Penal lo dice- Internacional, lo del dice Tribunal muy Internacional cerquita. para la ex Yugoslavia. Déjame terminar. ¿No es cierto? ¿Qué cosa es lo que dice? Lo dice- Tiene que conocer que él es parte de un ataque. Sí, por ¿No es eso. cierto? Él Sí. tiene que conocer que Sí, es parte me de estás un diciendo ataque. lo mismo que yo, estás repitiendo, no te salgas por la Tú tangente. estás hablando de otra cosa. No. Tú estás hablando de otra. Escúchame, no señor. Claro, no Eso se entendí. acredita Tiene- en los crímenes perpetrados por las Fuerzas Armadas, no en todos. ¿Me dejas hablar? En algunos sí se acredita. Ok. Para que haya delito de lesa humanidad, son 5 las condiciones. Primero, que el ataque haya sido hecho por motivos raciales, políticos, Maestro, religiosos, etc. Rafael Rey, eso es el de- delito de genocidio. No, lesa humanidad, papá. no, tranquilo. Ese es el delito de genocidio. También en genocidio, No. pero en delito de lesa humanidad. Segundo, hablando piedras. segundo, tiene que ser la víctima civil. Pues. Tercero, el perpetrador tiene que saber que tiene que haber un ataque sistemático y generalizado. O generalizado. Cuarto, el perpetrador tiene que saber que forma parte de ese ataque generalizado. Y quinto, el más importante, tiene que creer o saber que su víctima es civil. Y te pongo un ejemplo. Si tú no conoces a tu padre, no estoy diciendo que no conozcas, por favor, Ese- pero un momento, y lo matas, Ok. ¿eso qué es? ¿Parricidio? No, es asesinato. Pero si tú conoces que es tu padre y que lo asesinas, eso es parricidio.
Bueno, esa es exactamente la misma explicación de la Corte Internacional de la Yugoslavia. Es lo que se llama el mens rea. Tú eres abogado. Sí, claro. Yo soy ingeniero industrial. Sí, pero sí, es el mens rea. Ya. Y mientras el mens rea no se cumpla, Pero eso según el ¿qué Tribunal cambia? Constitucional se tienen que cumplir ¿Qué tiene que ver? en Cambia eso. conjunto, que para los derechos de la humanidad se tienen que cumplir en conjunto las 5 condiciones. En ninguno de los casos, en ninguno, incluso de las violaciones gravísimas de derechos humanos de alguno de los miembros de las fuerzas del orden, se cumplen las 5. Y en cambio, en todos los atentados del terrorismo, donde hay víctimas civiles, alcaldes, dirigentes, en todas se cumplen las 5 condiciones. Yo quiero ir a un punto que tú has mencionado. Decías, por ejemplo, el Grupo Colina. Sí. Sabemos que a Fujimori lo condenan por el caso Cantuta. Y un periodista de investigación, uno de los mejores, quizás el mejor, Ricardo Uceda, que es el que descubre las fosas de la Cantuta, Así es. hizo una larguísima investigación, habló con los implicados y llegó a la conclusión de que estas personas, estas 10 personas de la Cantuta, fueron asesinadas por decisión de Santiago Martín Rivas, incluso contra la opinión de algunos de sus subordinados, y que no recibió ninguna orden de arriba. Y lo dijo en el juicio. Eso lo dijo Ricardo Uceda, lo dijo además en el juicio. proceso a Fujimori, Sí, claro, donde sí, llegó claro. la lampa con la que habían enterrado Supuestamente a las la que habían víctimas. enterrado, Ya, ¿no? Sí. muy bien. Entonces, este es un caso, por ejemplo, que están mencionando como Ejemplo. como un ejemplo, y que realmente, en mi opinión, no lo es. Por eso yo creo que Fujimori es culpable de una serie de delitos, pero no de ese. Claro. A ver. No de ese. ¿Por A qué ver, Ricardo. entonces los crímenes del destacamento Colina constituyen crímenes No, de no, lesa humanidad? estamos hablando de la Cantuta. Ok, ya. A ¿Le eso crees voy. a Uceda o no? En parte, ¿no es cierto? Porque, digamos, o sea, Uceda se presentó como testigo, digamos, los testigos hay que más o menos contrastarlos con las declaraciones de otras personas, sobre todo con los 16 integrantes del destacamento Colina que se fueron a declarar al juicio, ¿no es cierto? Y dos cosas importantes. Uno, se acreditó que Colina no solamente cometió 2 crímenes, cometió 12 operaciones en un Sí, año. sí, eso Ya, había ok. otras. Una de ellas la Cantuta, ya. Uceda dice, oye, no, esta fue una orden de Martín Rivas. Ya, ¿y por qué razón 2 días después felicitaron a los miembros del destacamento Colina? ¿Por qué razón? Y eso no lo sabe Uceda, porque eso no le cuenta a Querosene, que es Juan Sosa Saavedra. Pero sí lo dicen los otros miembros del destacamento Colina que se van a testiguar al juicio. Nos felicitaron. El comandante general del ejército los reunió y los felicitó. Y luego sale una orden del presidente felicitándolos. ¿Y qué tiene que Perdona, ver la eso? orden, O sea, escucha, perdón, efectivamente. Los felicitó por el crimen. No, señor, perdona. Disculpa. Escucha, sabía. escucha. Disculpa, maestro. Escucha. Yo no te he visto en el juicio. Yo sí participé perdóname, en las 161 sesiones. Sí, pero yo estaba en el Congreso. Y cuando se originó la acusación contra Fujimori por ese caso, que después pasa al Poder Judicial y el proceso en el que tú estuviste presente, en las pruebas, una de las pruebas que exhibieron en el Congreso era efectivamente la carta de felicitación a una serie de personas, de militares, algunos pocos de los cuales integraban el Grupo Colina. Y la República publicó en primera plana, ¿quieren pruebas? Aquí están las pruebas. No hay más que, déjame terminar, no hay más que comparar la fecha. Reservada, secreta, del comandante general con el miembro del destacamento Colina, no hay 2 días después del comprobar, crimen. Déjame hablar, viejo. No hay más que comprobar porque así de torpe es el tema, así de barbaridad fue. Saqué la comunicación de esto con la fecha y sacamos la fecha de que había sido el caso de la Cantuta. Bueno, la carta era antes. La carta era de 6 meses anterior a los hechos. Así que la conclusión de que Fujimori felicitó por haber asesinado a los de la Cantuta es imposible. Me estoy refiriendo Es una a una vergüenza reunión, lo que hicieron ahí. Maestro, me estoy refiriendo a una reunión de la cual declaran los miembros del destacamento que los Colina. felicitó por esos asesinatos. La carta era 6 meses anterior a los hechos. No lo puedes negar tú, no lo puede negar Jaime, no lo puede negar nadie. Yo no he visto ninguna carta de felicitación antes, porque el destacamento Colina, antes de Has Barrios hablado hace un Altos... momento de la carta de felicitación. Sí, Acabas claro, de hablar. sí, claro, pero mencioné que lo primero que se escucha en el juicio
es la declaración testimonial de 16 integrantes Eso es- del eso es- destacamento. tú Y ellos tú has dicen, argumentado nos de la carta. reunieron, Explícanos, luego explícanos bien de la reunión. A ver, sitúanos. los... ¿Y por los qué no la crímenes- carta? Los crímenes se La cometen. reunión, he preguntado Los yo. crímenes se cometen sobre el dicho de Martín Rivas. La cantuta es una operación de réplica. ¿A qué? A Tarata. Tarata es el 16 de julio, Sí, sí. la cantuta es el 18 de julio. Sí, sí. Por lo tanto, digamos, hay que encontrar una cierta logicidad en la acción militar. Sí, sí, ¿No es sin cierto? duda. Una acción, una logicidad. Y la Porque orden. eran. Y la orden, como lo ratificaron todos los miembros del destacamento Colina, la orden de operación de Colina no era detener, era ejecutar personas. Uno de ellos dijo, Eso es tu interpretación. maestro, Muéstrame la lee prueba. las actas, lee las Ese- actas. bueno, ¿las Lee actas las de quién? actas, Eran las unos actas del angelitos, juicio, pues, no, papá. salía ¿De solamente quién? Las la- actas del juicio. No, otra La vez, decisión. otra vez, de Las los actas del fiscales. juicio. De los fiscales y de los Bueno, la jueces del investigación de... Contigo no se puede debatir. Uceda es lo La contrario. investigación de Uceda es absolutamente investigación de Uceda. O sea, imparcial. le creen a Uceda y no a miembro del destacamento Por Colina. supuesto No, que no, le no. creo. Ah, pues. Usted habló No, con no, Ricardo Uceda o no a los Colinas. No. No, Usted yo habló le con creo a los Uceda. Por eso, pero él Los está hablando de Colinas- los Colinas. No, Los yo- Colinas no, en no, el juicio no. dijeron una cosa. O sea, ya, si lo dice Uceda, El los Colinas ya no destacamento- cuentan. No, pues. no, señor, pues, el pues, pero eso destacamento está contando especial de de los inteligencia. Ningún Colina ha reconocido que tenían orden de asesinar a los de la cantuta. Ay, papá. Ninguno. Ya. Bueno, Muéstramelo. Ahora hay otro tema. pues, lee las actas, pues. Lee las Si me actas del permite, juicio, no, maestro. Eso que es muy fácil decirlo. A ver, Tráemelo. Fernando. Yo quisiera... Yo te voy a dar Di, di algo, entrar a otro Fernando, por tema. favor. Sí, Por favor, si me permite. déjenlo hablar. a Tú has Fernando. hablado de una Colina se cosa... formó para matar. Tú has hablado de una cosa Esa que fue me la parece interesante, de cómo cambia la estrategia de las Fuerzas Armadas. Sin duda. Este Yo es quiero el documento. referirme a un hecho pasado y a un hecho actual. Acaba de ser condenado, sentenciado a 12 años de prisión el general José Valdivia Dueñas Sí, por callar. por la masacre de Cayara, cosa que a mí me parece injusta, lo voy a decir. Y yo creo que si hubiera un gobierno justo lo debería indultar ya que ha sido sentenciado. Pero en fin, yo recuerdo haber conversado con el general José Valdivia Dueñas a principios de los años 90, ya estaba él en retiro y eso me sirvió a mí personalmente para entender este cambio de estrategia. Y después de esta conversación y otras varias con militares y con gente que conocía, llegué a una conclusión, que el año 88-89 había cambiado la estrategia de las Fuerzas Armadas, del Ejército en particular, y que con esta nueva estrategia habían barrido a Sendero Luminoso del campo, que es la misma conclusión a la que llegó y escribió Carlos Tapia, al que tú has mencionado. Así es. Y en eso coincidíamos, y lo Sí. hemos conversado con Carlos muchas veces. Ahí hubo un cambio de estrategia y los militares entendieron que los campesinos no eran una masa indiferenciada, cosa que Sendero sí sabía y había usado todas las contradicciones entre los mismos campesinos, una comunidad contra otra, dentro de una comunidad. Y los masacraba. militares lo entendieron y empezaron a usar una estrategia mucho más selectiva que llevó al triunfo y a la derrota de Sendero Luminoso en el campo entre el año 88 y el año 91-92. Ahora, vamos a los casos concretos. El general Valdivia Dueñas, que tiene más de 80 años, acaba de ser sentenciado a 12 años de prisión. A mí me parece injusto porque no debe ponerse en el mismo nivel a los militares y policías que están defendiendo el Estado y la sociedad que los senderistas. El 13 de mayo hubo una masacre de Sendero Luminoso contra una patrulla militar. En Etrusco. Así es. Mataron a 4 militares, se hirieron de gravedad a 15, Una se emboscada, robaron una emboscada, fusiles y metralletas. Y entonces lo que ocurrió fue que al día siguiente llegaron los militares y bueno, hubo enfrentamientos y muertos. Un ratito, y tenemos que ir mataron a a, tenemos que ir al corte. Primera pausa en el programa, regresamos, esto es Enfoques Cruzados. Enfoques Cruzados por Canal N, estamos hasta las 11 de la noche, estamos hablando sobre la Comisión de la Verdad. La pregunta en la pantalla dice, ¿cree que el informe de la CBR dividió a los peruanos? Es la pregunta que les estamos haciendo a ustedes. Sí, 933 personas, no 331 personas. Fernando, estabas diciendo Sí, algo. quería terminar nada más. Decía que recientemente, hace poco, han sentenciado al general José Valdivia Dueñas, que era jefe político-militar de esa zona de emergencia en Ayacucho, el año 88,
cuando se produce una emboscada, asesinan a varios militares, al día siguiente varias patrullas, Lince, y bueno, según la versión militar hay enfrentamientos, sospechan que hay gente de la comunidad que ha participado en estos eventos, hay muertos, en fin, y esto ha ocurrido el año 88, estamos en 2022 y como digo, el general José Valdivia lo están sentenciando. A mí me parece injusto y me parece que no deben estar en el mismo nivel militares y policías y senderistas. Los militares y policías están defendiendo al Estado peruano, están defendiendo la sociedad. Es como ocurre cuando hay ahora un enfrentamiento entre un policía y un delincuente, se le ponen al mismo nivel. Entonces el policía disparó y el policía termina yendo preso cuando dispara y mata a un delincuente. Eso me parece que es un error. Y en este caso me parece que también es injusta esta sentencia y que el general Valdivia no debería ir preso de ninguna manera. Oye, Carlito, me toca a mí. ¿O no? Sí. A ver, nunca el caso de un asalto a un banco puede ser igual a un hecho que se da en el escenario de un conflicto armado. Nunca. No es lo mismo. No es lo mismo. Tú lo llamas conflicto armado. El derecho internacional lo llama, no yo. Está bien, el derecho internacional y todo lo que tú quieres. Le respondo a Fernando, pues. Pero perdón, le respondo a Fernando. Vamos a hacerlo. Le respondo a Fernando. Vamos a hacerlo. Pero justamente eso lo determinamos los conductores. Sí, claro. Se produce la emboscada con el asesinato de varios oficiales y subalternos en Etrusco, y al día siguiente se produce la masacre de Cayara, que está además frente a Comarca. ¿Ok? Ya. El problema de Valdivia es que en el juicio se ha acreditado que él dio la orden. Y cuando tú mencionas la patrulla Lince, no es cualquier patrulla. La patrulla Lince era una fuerza de intervención rápida, que era, ¿qué cosa? La reserva estratégica del comandante general de la Segunda División de Infantería. Es decir, esa patrulla Lince solamente podía intervenir por orden del comandante general. Lo que se acredita en el juicio es eso, que se elabora un plan de operaciones, no recuerdo, persecución, el plan de operaciones de persecución, y ese plan de operaciones de persecución tiene como consecuencia que la muerte de varias decenas de campesinos de Cayara. La guerra es la guerra. Pero la guerra, según el derecho internacional, tiene reglas. Tú no puedes matar a inocentes, no puedes matar a civiles. No, sin duda. Y pero cuando mata los civiles, senderistas se disfrazan de civiles. Claro. Sí pueden matar a militares, porque no son civiles. Son las reglas de la guerra. No, señor. Pero si señor, en el derecho interno, cuando es una guerra, es un crimen de homicidio. Es un crimen de homicidio. Déjame ahora hablar, que me toca. Ahora, sin duda alguna. Y por eso la cúpula de Sendero está se condenada. te salió el subconsciente, igual que el otro día a Castillo, ¿no? Vive el paro, Perú. Se te salió el subconsciente y lo comprendo, porque están ustedes metidos dentro de esto. Respondiendo a la pregunta que ha puesto, que no es la importante, pero en fin, la ha puesto Canal N, la falsedad, ¿divide a los peruanos la Comisión de la Verdad? Por supuesto que los divide, por supuesto, porque las falsedades comprobadas dividen a los falsos de los que queremos la verdad. Y por ejemplo, lo que tú llamas conflicto armado interno, no es para nosotros, los demás peruanos, un conflicto armado. Es una asonada de asesinos genocidas que querían destruir la sociedad peruana para imponer... Le declararon la guerra al Estado peruano. Por eso, a la sociedad. Por eso, una guerra. Entonces, le declararon la guerra. ¿Qué es? O sea que, bueno, está bien, entonces el asaltante del banco o el asaltante de una empresa... El asaltante de una empresa, yo le declaro la guerra al propietario de la empresa. No fastidies, eso no existe. Bueno, pues, pero sí, un grupo político que quiere tomar el poder. Las razones que Sendero estuvo para declarar la guerra fueron políticas. Quisieron tomar el poder. Ya se sabe. ¿Tú eres parte de la polémica o eres conductor? Lo que quiera hacer. Soy lo que quiera hacer. Pero estamos hablando de términos, vayamos a los asuntos. Yo también, como invitado. No, yo soy conductor. Yo soy el conductor. Qué mal concepto del periodismo tiene, pero en fin. Ya sabía. Oye, que ibas a tirar tu venenito. Aquí tengo, esa es otra consecuencia de la Comisión de la Verdad, por cierto, y de toda la labor de las ONGs para con los fiscales y con los estos, y por supuesto con los ministros, o mejor dicho, con el ministro, fundamentalmente Dieguito García Sayán y su equipo de la Comisión de Indultos. Aquí tengo una relación
de los cientos de indultos a gente, tengo la historia de cada uno de ellos, Ya. convictos y confesos, Correcto. que los indultaron. Es más, te voy a dar el nombre de una, porque además es público ya, no cometo infidencia. A la terrorista A2A 3x0129, Diego García Sayán, ¿no? Porque ustedes en el IDL defendieron a gente acusada de terrorismo, ¿no es cierto? A cientos de personas. Por eso, a cientos de personas. Perfecto, perfecto. Y consiguieron la libertad y el indulto de muchos, ¿no es cierto? En el Poder Judicial. Sí, incluso, claro, en ese Poder Judicial al que yo me en el refiero. Poder Judicial de Fujimori. Claro, no creo en el Poder Judicial de esa época, no, de ninguna manera. Comienza diciendo que la Comisión de Indulto fue creada por Alberto Fujimori. Del sinvergüenza ese que estaba con Montesinos, ¿te acuerdas? El jefe del Poder Judicial, que fue encausado, por supuesto, después. Que estaba... No sé. ¿Cuál de ellos? Pues, ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de ellos ves? ¿Tú estás de acuerdo conmigo? No, claro que no hay que confiar en el Poder Judicial. Ya. ¿Cómo va a ser? Pero aquí le conmutó Diego García Sayán y la comisión de la que la gente de IDL o los amigos de ustedes formaban parte y de estos que ustedes defendían, le conmutó 2 veces la pena a una declarada y además demostrada terrorista. El 29 de noviembre, de 25 años, se lo rebajaron a 17. ¿Pero por qué no lo Y el denuncias, 19 de julio, Rafael es decir, Rey? pocos días antes de concluir, le rebajaron de 17 a 7 años y 6 meses. Y salieron a los 2 meses de que se fue Diego García Sayán. Oye, están más de 4.000 terroristas convictos y confesos indultados por los gobiernos de Toledo gracias a la lobby de ustedes y a la defensa que ustedes han hecho. Y a Fujimori. ¿Ah? Y a Fujimori. No, a Fujimori no, porque Maestro, era la comisión las estadísticas del indulto dan cuenta que Fujimori es el presidente que más terroristas indultó. Sí, pero con la ¿No es comisión cierto? Lancier. Con la comisión, pero el que fue en el mandaba, gobierno de Fujimori. el que ¿Y entonces, mandaba era por qué el le padre cargan Lancier. las tintas a Diego Y el García pa- y el- Sayán? Es más, ¿No es cierto? tengo la historia clarita, no la puedo leer por falta de tiempo, como varios de los que el padre Lancier, que presidía por orden de Fujimori la comisión de indultos, dijo en varios casos que esos no eran inocentes. Bueno, y fueron indultados por ustedes, por Diego García Sayán. ¿Nosotros? No, y defendidos por ustedes, Ya. por IDL, Ya. sí, y por ti personalmente. Yo no sé de qué Probablemente, caso en algún hablas, caso. soy sincero. Yo no sé de qué caso hablas. Sí, pues, O sea, entonces, ¿cómo no va a dividir la Comisión de la Verdad con todas las cosas que han habido? sin duda, es un tema muy polémico, yo lo acepto. Polémico Y a incluso- pesar de que el informe, la Comisión de la Verdad se llamó de reconciliación, yo veo de verdad muy distante, en algunos momentos casi imposible es un proceso de reconciliación. No me refiero ¿Con a la quién? reconciliación La con los, pregunta es, con los ¿con terroristas. quién tenemos que reconciliarnos? Pero Pero dime, ¿con quién nos reconciliamos? No es entre entre peruanos, nosotros. lo dice el informe. Entre peruanos, Entre peruanos. ya. ¿No es cierto? Yo soy un peruano, ¿con quién me reconcilio? Capaz tú y yo. Ya eso. Y creo Eso. que Eso es lo que queremos Y creo acá. que Exactamente. Pero el mientras tono tú de sigas este debate, minutos. mientras ¿no es cierto? tú sigas El tono sosteniendo de este debate, las cosas que estás sosteniendo, complicado. yo como persona todo lo que quieras, Sí. pero no puedes pretender que yo acepte las barbaridades que tú afirmas. y es mutuo lo que tú me dices. Está muy bien, ¿No es cierto? Y es está mutuo. muy bien. Por eso no hay reconciliación. Pero pues, ¿no es entonces esa cierto? reconciliación Por es eso no hay absurda. reconciliación. Esa Pero por lo es menos absurda, lo que porque yo se digo trata de tiene un hechos. sustento documental, manual Sí, del yo también, ejército, yo ¿no es también, cierto? yo Tiene también. un sustento Esto es judicial. mucho más. En los últimos 18 años se han emitido 96 sentencias de crímenes contra los derechos humanos. En esas 96 sentencias, en 29 se han calificado los crímenes como lesa humanidad, no solo Fujimori, 28 otros casos No, también Fujimori no están. fue condenado por lesa humanidad. Maestro, lee la sentencia. No, Rey, perdona, tienes perdona. que leer, maestro, porque no puedes venir a un debate de esa... No, es que no la he completamente he Lee leído. el fallo, Mira, lee el fallo. perdona. No me traigas un periódico, No es un pues. periódico, son declaraciones ¿De quién? textuales del presidente del Poder Judicial, el señor César San Martín. César San Ya. Martín. Aclara que el lesa humanidad no está tipificada y que Fujimori... Es correcto, no está hay tipificado. declaraciones, eso es. No Por lo está tanto, tipificado. no se puede condenar a nadie Por eso te digo, por un maestro, delito que no está tú tipificado. Tú eres tienes- abogado y dices Es que- tamaña barbaridad. Tienes que leer la sentencia. La sentencia tiene, escucha, En la parte considerativa. Pero escúchalo, pues, tiene Eso es todo. 723 Si yo he leído la páginas. sentencia. Yo también, he leído la pero sentencia. que lo diga Carlos. Tiene un capítulo que explica por qué Barrios Altos y La Cantut es un crimen de lesa humanidad. ¿Sobre la base de qué?
no de la ley penal interna, maestro. No, si no existe. Del derecho internacional consuetudinario. Ahí es Y donde por los eso, delitos o no por los que conoces son el derecho, sentenciados y por eso equiparan es que el derecho internacional Ah, a ya. No eres delitos abogado. de Yo lesa lo conozco, tú humanidad. sí. Tú no eres Claro. abogado y he leído menos. En cambio, yo sí. No por son donde abogados. la- Acá hay un solo Y tú abogado, que lees- es él. Es él. Y Tú tú tampoco debes eres leer abogado. Oye, el compadre, no te fallo me de la hagas ingeniero sentencia. industrial. Escúchame. Dice homicidio calificado y lesiones graves Quien que firma la según el sentencia no derecho eres penal tú, internacional es el son señor- crímenes de lesa humanidad. Es el señor San Martín. Ya, pues. Y el propio San Martín ha declarado en RPP. Ya, ¿qué en ha declarado? RPP ha Sí, declarado lo sé, que lo he visto 1000 veces que ese no video. fue condenado por lesa humanidad. Él ¿Ya? dice, no fue condenado por los artículos que se No, incorporan. no, señor. Dice que no fue condenado. No por fue lesa humanidad. condenado. Entrevista mañana a No, mañana este es sábado, señor. no trabajo, gracias. Bueno, cualquier día. San Martín dice, no fue condenado por los delitos de lesa humanidad que fueron incorporados al Código Penal en febrero del año 98. Es muy Eso es lo fácil. que dice San Martín. Es muy fácil. El problema es que tú no entiendes Es eso. muy no, no, ¿Es cierto? No ¿Sí? entiendo, no. El No entiendes, el que no no entiendes. quieren aceptar son ustedes. Maestro. Pero no es que no entiendan. No entiendes. No, es que no es entiendo. cierto. Y por la otro sentencia, el lado, caso Fujimori, tiene un capítulo hay- y en la parte él resolutiva aprende condena a como Fujimori. abogado, Condena a Fujimori lo por que es crímenes de el lesa humanidad. Benz Rea. Ya. La mentalidad La del pregunta reo, es, que es la quinta si no es condición lesa humanidad, de lesa humanidad. si no es se lesa dan los humanidad, cinco, si no se dan los ¿Por qué cinco, Fujimori sigue preso? si no se dan ¿No es cierto? por una injusticia. Ah, fue una injusticia. Absolutamente. Por ¿De un quién? abuso ¿De quién? César San Martín y Ah, de ya. todos los demás. O sea, San Martín sí es injusto Por en el supuesto, juicio. pero Y en RPP es San la Martín estrella. para todos los gustos. De Gonzalo Ríos, del Río, del Río. de España, diciendo, y él, yo tengo el mail, Ya. que San Martín le dice, si no redactamos esto, no hay pruebas, no tengo forma de condenarlo. Si quieres otro día hablamos ¿Ya? de ese correo electrónico, Hombre, ¿no es cuando cierto? quieras, te he invitado años para debatir. Sí. Y no me has aceptado Y nunca. cuando Enrique Castilla nos invitó, ¿quién se corrió? ¿Tú? Enrique Castillo nunca me ha Enrique- invitado a un debate contigo. Maestro, Nunca. nos llamó un sábado, ambos. Nunca. Y Bueno, yo me dice, estaría fuera de Rey línea no de quiere, viaje. Rey no quiere. Y entonces, maestrito, Ni se acuerda de Castillo ni te acuerdas de NTN No, 24. estamos- Listo, ya estamos así. estamos Ha sin sido memoria. entonces enfoques cruzados con Ya. el polémico tema de la Comisión de la Verdad. Vamos qué no haces una rápidamente a un ratito. haces una cosa? La encuesta de hoy. ¿Cree que el informe de la CBR divide a los peruanos? Sí, 1071 personas, no 388. Carlos Rivera, Rafael Rey con nosotros. Fernando, el programa regresa el lunes.